Buenas tardes, aquí en La Opinión Definitiva, iniciando una nueva serie de videos sobre lo que son las relaciones con la lectura, es decir, qué nos evoca el título de un libro, qué nos evoca el contenido del libro y qué nos dicen los autores en su época. Iniciamos esta serie con un libro denominado La Emboscadura. Uno se pregunta por qué quiere decir eso, ¿verdad? Y el mismo autor nos indica lo que significa para él la emboscadura. Ernest Junger. Él es una persona que vivió el siglo pasado y nació el siglo antepasado. Vivió más de 100 años y realmente es una persona a la que hay que recordar en el sentido de lo que escribió, en el sentido de sus pensamientos. La emboscadura la publicó en 1951 y es parte de 9 estudios que él posteriormente denominó Consideraciones acerca de nuestra época. El escritor refleja en cierta manera parte de su vida, parte de su entorno y sobre todo esa formación que llevó, que lo condujo a escribir. Este escritor, la experiencia se origina en la Alemania fascista. La lectura de este libro se mantiene vigente en las similitudes de acontecimientos que ocurren en nuestro país. El libro se distingue en 3 partes. Los apartados del 1 al 7 hablan sobre los nuevos analfabetas en política, sobre el lugar donde oponen resistencia al nihilismo político que es erróneo desde el punto de vista táctico. Que en la Alemania fascista y ahora actualmente también se le está poniendo mucho énfasis al valor que tienen los jóvenes. Los jóvenes tienen el valor de la fuerza que poseen, la fuerza vital, pero al mismo tiempo carecen de experiencia que los ancianos tienen ya en su sabiduría de vida. Aparte, son los apartados del 8 al 25. En ellos describe y analiza la esencia y las funciones de la emboscadura. Indica que esta no es un acto liberal, tampoco es un acto romántico, es un acto de liberación. La emboscadura se interpreta como adentrarse en el bosque, un bosque en donde uno se enfrenta con lo que es la vida, con lo que es la muerte y transcurrido la etapa de la crisis con lo que es la resurrección. Esto hay que recordar que también en otras culturas se da necesidad de encuentro de los jóvenes con lo que es su medio ambiente. Antiguamente era muy notorio que en ciertas edades mandaban a los jóvenes fuera de la casa para que se encontraran con su realidad y sobre eso pudieran ellos sobrevivir. La tercera parte son los apartados del 26 al 34. En ellas se dan indicaciones prácticas, apuntes para que la conducta de las personas sea acertada. Para que quede más clara esta tercera parte, voy a citar un párrafo de lo que dice: las palabras van moviéndose con la nave. El lugar de la palabra es el bosque. Debajo de las palabras reposa la palabra, como reposa el fondo de oro bajo la superficie del cuadro de un primitivo. Bajo el diluvio de las palabras se expande, cuando la palabra no está dándoles vida, un silencio terrible. Se expande primero en los templos, que se transforman en monumentos funerarios ostentosos,
y se expande luego en los atrios. Uno de los grandes acontecimientos de nuestro tiempo es el giro dado por la filosofía desde el conocimiento hacia el lenguaje. Ese giro pone al espíritu en estrecho contacto con uno de los fenómenos primordiales, con un protofenómeno. Esto tiene más importancia que todos los descubrimientos de la física. El pensador penetra en un terreno donde resulta por fin posible establecer una alianza no solo con los teólogos, sino también con los poetas. Fin de la cita. Cita importante de esta tercera parte es cuando indica: el lenguaje no vive de sus propias leyes. Si así fuera, el mundo lo dominarían los gramáticos. En el fondo primordial, la palabra no es ya forma, no es ya llave. Se identifica con el ser, se torna poder creador. Y de ahí es donde está su fuerza enorme, que jamás podrá ser convertida del todo en moneda. Lo único que aquí hay son acercamientos. El lenguaje habita en torno al silencio, a la manera como el oasis se emplaza alrededor del manantial. Y el poema corrobora que se ha logrado entrar en los jardines intemporales. De esto vive luego el tiempo. En el sumario del libro se observa el análisis crítico que hace de su realidad y cómo estas cuestiones vuelven a ser semejantes en cada una de las realidades a partir de lo que fue la revolución industrial hacia acá. Desde lo que se denomina como emboscadura, la persona se confronta consigo misma en su esencia, y es esto lo que expulsa su mayor miedo. Su mayor miedo es el miedo a desaparecer, es el miedo a la muerte individual o a la muerte de la sociedad, del género humano. Y en el aquí y ahora, el lenguaje vuelto palabra se identifica en el ser humano para renacer al darle plenitud al mundo. Ustedes estarán viendo que las imágenes que presento son imágenes del bosque. Si ustedes tienen oportunidad, vayan al bosque, vayan a la selva, vayan a la naturaleza y van a ver cómo allí se van encontrando con lo que es realmente su propio ser, con lo que es su vida, con lo que es aquello que le fue dado gratuitamente al ser humano. Y aquí terminamos lo que es este video, agradeciendo a todos que hayan escuchado estas palabras. Los invito a que lean el libro, los invito a que salgan a la naturaleza y le encuentren. No importa que sea en la ciudad, no importa que sea en el bosque, lo importante es que sea con otras personas, porque cada una de nosotros guarda en sí lo que es la palabra. Gracias, nos veremos luego.